Hola, hoy vamos a hablar de algo que afecta a muchísimas personas, la preparación de una oposición o un ascenso en el sector jurídico. Y vamos a analizar un enfoque que puede cambiarlo todo. Si alguna vez ha existido esa sensación de estudiar sin un rumbo claro, de no saber si se va por el buen camino, este análisis es fundamental. Y aquí, desde el principio, nos encontramos con la pregunta del millón. ¿Cómo se afronta la preparación? ¿De forma reactiva o estratégica? O sea, ¿se trata de estudiar a toda prisa, casi en pánico cuando sale una convocatoria? ¿O de seguir un plan, uno bien pensado, con antelación? La respuesta, como veremos, puede marcar la diferencia entre el éxito y quedarse estancado. Pensemos en el panorama profesional actual, sobre todo en el sector público y jurídico. Esto no es un sprint, es una auténtica carrera de fondo. Hablamos de un entorno súper competitivo, de verdad, y en un escenario así, una preparación sólida ya no es que sea una ventaja, no, es que es una necesidad absoluta. Y este es el punto crucial, la clave de todo. Porque no basta con saberse las normas de memoria como si fuéramos una enciclopedia. En estos campos tan exigentes, la forma en que se prepara una persona, el método que se sigue, llega a ser tan importante como la materia en sí. Al final, el éxito no va a depender solo de lo que se sabe, sino de cómo se ha llegado a saberlo, de la estrategia. Entonces, ¿a quién le puede interesar este tipo de enfoque tan estructurado? Pues la verdad es que el abanico es amplísimo. Estamos hablando de aspirantes a entrar en entidades públicas, de profesionales que ya están dentro y buscan un ascenso, y en general de cualquiera que se enfrente a un examen de conocimiento donde lo que de verdad importa es la profundidad, no solo la superficie. Vale, ahora vamos a meternos de lleno en el problema de fondo, en lo que podríamos llamar la trampa de la improvisación. Es un concepto clave, porque es aquí, justo aquí, donde muchísimos esfuerzos, a menudo con la mejor de las intenciones, se acaban perdiendo por el camino. Seguro que esta situación le resulta familiar a más de uno. Hablamos de planes de estudio desordenados, de acumular y acumular teoría sin tener ni idea de cómo aplicarla en la práctica. O de ese clásico, prepararse de forma totalmente reactiva, solo cuando la convocatoria ya está encima. Pues bien, estos son exactamente los desafíos que transforman la preparación en una fuente de estrés y demasiadas veces de pura frustración. En contraste, la verdad es que salta a la vista. Por un lado tenemos la improvisación, que al final es sinónimo de caos y de memorización pura y dura. Y por el otro, un método. ¿Y qué nos da un método? Pues nos da estructura, nos da estrategia y, lo más importante, una comprensión de verdad profunda. Es la diferencia abismal entre simplemente reaccionar a los acontecimientos y tomar las riendas, liderar la propia preparación. Y todo esto que hemos visto nos lleva a un cambio de mentalidad, un giro fundamental que de verdad lo transforma todo. Se trata de dejar de buscar obsesivamente la respuesta correcta y empezar a desarrollar algo muchísimo más valioso. Y aquí lo tenemos, el mensaje central de todo esto. El objetivo final no es, y esto es muy importante, no es memorizar respuestas para un examen concreto. El objetivo es forjar un criterio jurídico sólido, un criterio que sirva para toda una carrera profesional. Esta idea es, literalmente, la piedra angular de todo este método. Pero a ver, vamos a pararnos un segundo. ¿Qué es exactamente esto del criterio jurídico? ¿De qué hablamos? Pues es sencillamente la capacidad de ir más allá de la norma escrita. Es entender el porqué de la ley, cuál es su lógica interna, cuáles son sus principios fundamentales. Porque al final del día esto es lo que de verdad van a medir los evaluadores. No si alguien se sabe una ley de memoria, sino si de verdad entiende el derecho. Muy bien, hasta ahora hemos visto el qué y el por qué. El concepto. Pero ahora toca bajar a la tierra. Vamos a ver cómo funciona este método en la práctica. O sea, cómo pasamos de toda esta teoría a un plan de acción real y concreto. Pues el camino es, y esto es lo bueno, sorprendentemente claro y directo. Primero se planifica la preparación, pero no desde cero, sino utilizando colecciones que ya están organizadas por materia. Segundo, se avanza de manera ordenada, sistemática, sin saltos ni dejar lagunas por el camino. Y tercero, y muy importante, se refuerzan justo aquellas áreas que son más relevantes para el objetivo que se tenga en mente. Simple, ¿verdad? Sistemático y sobre todo efectivo. Si comparamos esto con los recursos de estudio tradicionales, la diferencia es que es notable. Por un lado, se pasa de costes que a menudo son muy elevados a un acceso libre y accesible para todos. Se deja atrás el tener materiales dispersos y sin conexión para tener una estructura organizada y continua. Y lo que es más importante, el enfoque cambia radicalmente. Pasamos de la simple memorización a la comprensión y al análisis de verdad. Y un detalle más, este método se apoya mucho en herramientas de audio, en podcast. Pero ojo, no son podcasts para oír una simple lectura de apuntes. Están diseñados específicamente para construir esa capacidad de análisis, para desarrollar la habilidad de aplicar el derecho en la práctica. Y eso, al final, es lo que realmente cuenta. Vale, entonces, después de todo este proceso, ¿cuál es el resultado final? ¿A dónde se llega con todo esto?
Pues la meta no es solo, y digo solo, aprobar un examen. Es construir algo mucho más importante, algo mucho más duradero. Hay que tener algo muy claro. Esto no va de buscar trucos ni atajos mágicos. De lo que se trata es de construir algo realmente valioso. Se trata de proporcionar las herramientas para tener, por fin, estructura en el estudio, claridad en las ideas y una continuidad en el aprendizaje. Nada de parches. Y al final todo se resume en esto. La elección a la que se enfrenta cualquier profesional es bastante clara. Se opta por improvisar y, bueno, esperar a tener suerte, o se decide avanzar con un fundamento sólido, con una base que ofrezca un respaldo real a largo plazo. Y con esta última pregunta dejamos una reflexión en el aire. Cuando alguien se prepara, ¿qué está construyendo en realidad? ¿Está levantando una solución temporal, un apaño para el próximo examen? ¿O está poniendo los cimientos de una carrera profesional sólida y que perdure en el tiempo? La respuesta a esa pregunta, esa respuesta define por completo el camino a seguir.